de los aspectos de la naturaleza humana de Jesús, y eso es de lo que yo voy a hablar, ¿no? Por tanto, no voy a entrar en más disquisiciones, no voy a hacer una clase de teología, sino que voy a hablar de aspectos puramente humanos. Es decir, eso es lo que yo pretendo, ¿no? Hablar de los parámetros humanos. Y en la antigüedad, pues lo que define a una persona son una serie de circunstancias que son de las que yo pretendo hablar. ¿Cuál es su lengua? ¿Cuál es su oficio? ¿Cuál es su familia? En fin, entonces, su linaje, etcétera. Todo ese tipo de cosas son las que vamos a ver, ¿no? Y por otra parte, pues eso, y para terminar esta nota previa hay que decir que yo no pretendo en absoluto dar una visión global del personaje. O sea, si tuviéramos que hablar del personaje Jesús desde el punto de vista teológico, diríamos que es la segunda persona de la Santísima Trinidad y nos remitiríamos al credo. Aquí lo que vamos a ver son cosas que se pueden deducir de los evangelios y cosas que también conocemos por la historia, por la arqueología, etcétera. Entonces, vamos a ver eso, simplemente algunos parámetros. Por eso digo que esta charla es muy sencilla, ¿no? Entonces, el primer parámetro, en la antigüedad era importantísimo el primer parámetro, que es el linaje, es decir, de qué familia era uno. Hoy día vamos hacia una sociedad en la que no sabremos de qué familia es nadie, porque ustedes piénsenlo y verán, o sea, esto será muy moderno, pero desde luego es un desastre. Es decir, no vamos a saber quién es padre de quién, ni hijo de quién, al final, bueno, allá nosotros. Bueno. Pero en la antigüedad eso era fundamental, ¿no? Y entonces de Jesús se dice que es hijo de David y también hijo de José. Entonces, ¿quiénes son estos personajes? Bueno, David es un personaje importante de la Biblia. Esto yo creo que nadie lo duda, ¿no? El judaísmo considera que David es el fundador del Estado judío. Si se puede, lo de Estado yo lo pondría entre comillas, porque es el fundador realmente de la organización política judía, dijéramos, y de la capital Jerusalén, eso es evidente. Y sobre él, desde el punto de vista de la Biblia, pues se dice que recae la promesa de que sería el originario de un linaje perpetuo, ¿eh? Es decir, se habla de que será un rey que reinará para siempre, un descendiente suyo. De ahí que es importante que esas profecías que dicen que el Mesías sería hijo de David, pues es importante que eso enlace con lo que dicen Mateo y Lucas, que enlazan con el linaje de Cristo a través de David. Por cierto, a través de David, pero a través de Uría, o sea, mejor dicho, de la mujer de Urías. Es decir, curiosamente, entre los antecesores de Jesucristo, humanamente existen personajes que no son precisamente muy santos, ¿no? Porque David engendró de la esposa de un soldado, de un general que él se cargó, ¿no? Es decir, que es un poquito, una situación un poquito adulterina, vamos, por lo menos. Pero está claro que David tiene, desde el punto de vista religioso, para los judíos, como digo, una importancia enorme, ¿no? Es el que pone el emplazamiento definitivo al Arca de la Alianza en Jerusalén, y realmente el primer templo que hizo Salomón fue su hijo, el hijo de David, y que construyó siguiendo sus instrucciones. O sea que, de momento, lo primero que hay que decir, pues claro, a veces, yo lo voy a decir esto varias veces, espero, porque tenemos la tendencia, incluso muchos curas hablan de Jesús como si fuera una especie de predicador ambulante, una especie de perro flauta que se dedica a ir por ahí y diciendo cosas que se le ocurrían. Bueno, vamos a ver, Jesús era un personaje que no era un pobre miserable en nada de esto, ¿no? Es decir, era una persona de clase media y además estaría enlazado, aunque fuera uno de los descendientes, pero era descendiente del rey David. Aunque eso no fuera mucho, era bastante. Es decir, aunque solo